Dios bendiga, hermanos y hermanas. Amén. Todos está al ladito, ok, perfecto. Qué bendición que el Señor nos haya dado un día más de vida para poder venir a aprender más de su palabra. Como ya es costumbre, siempre hacemos un repaso sobre lo que hablamos la semana anterior. Todos tenían una tarea. Hermanas, veo que los hermanos hicieron su tarea. Ahora quiero ver las hermanas. ¿Hicieron su tarea las hermanas? Ok, ¿quién se recuerda sobre qué era la tarea? Oh, verdad, perdón. Bienvenido. ¿Cómo te llamas? Dolby. Bienvenido, Dolby, a la iglesia. Asegúrense que los saludemos antes de irnos. Sé muy bienvenido. Es tu casa. Esta que es tu casa, la casa del Señor. ¿Alguien se recuerda de la tarea? Segunda de Tesalonicenses 9:10. Ok. Aleluya, ok. ¿Alguien más? Edgardo, yo sé que tú estudiaste, mi hermano. No, mira a tu esposa, yo sé que tú sabes. Los dos versículos que vimos y que miraba a tratar que habla de lo que es un inicuo, respecto, ¿verdad? Un inicuo, ¿verdad? Es a lo contrario, ¿verdad? De la equidad. La equidad viene siendo un principio de justicia y rectitud que implica imparcialidad, honestidad, integridad y trato justo ante los demás. Y la iniquidad es una profunda corrupción moral, una maldad deliberada o injusticia que se desvía del camino de Dios. Amén. Hombre, preparado. Dale 2 dulces a él. No, a la hermana. Ok, muy bien. También la pastora contestó. Hay que darle un dulce a la pastora. Ok. La semana pasada, estábamos hablando, todavía estamos en el segundo libro de Tesalonicenses. La semana pasada estamos en el capítulo 2. Leímos el versículo 8, 9 y 10. Hablamos mucho sobre el 8 y tocamos parte del 9. Entonces el hombre de... Perdona, tengo que ponerlo Reina Valera. Y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás con gran poder y señales, pródigos y mentiras. La semana pasada la palabra nos llevó a 2 libros, a un libro de la Biblia que era fuera de Tesalonicenses, era Apocalipsis, y leímos Apocalipsis 6 para ver qué era lo que iba a preparar, la preparación del mundo para que el anticristo fuera manifestado. Y qué es lo que iba a estar pasando a la gente. Y después hablamos un poquito del 13 para ver ya que él se había manifestado, qué son las señales que iba a hacer. Si nos paramos rápidamente para comenzar en oración, antes de leer la palabra de Dios, para que sea su presencia que esté con nosotros. Así agachamos las cabezas. Señor, te doy gracias, Señor, por la vida de mis hermanos y mis hermanas que han podido venir a tu casa, Señor, esta noche a oír más de tu palabra, Señor. Te pido, Señor, que sea tu espíritu, Señor, que se manifieste, Señor, esta noche, Señor, tocando nuestros corazones, Señor, abriendo nuestros oídos espirituales, Señor. Te pido, Señor, que sea tu palabra que pase por mis labios como carbón encendido,
que no sean ni mis ideas, ni mi teología, ni mi ideología, pero que sea tu palabra viva, Señor, que eso es lo que venimos a oír, Señor, de ti, Señor, a conocer más de ti, Señor. ¿Qué es lo que tienes esta noche para nosotros, Señor? Te pido, Señor, que pongas a tus ángeles alrededor de esta iglesia, Señor, alrededor de nosotros, Señor, y que nos guarden y nos protejan, Señor. En esta noche, Señor, te pido, Señor, que también bendigas a las personas que nos ven en las redes sociales, Señor, que ellos también puedan aprender y saber de tu palabra esta noche, Señor. Todo esto lo pido en el santo nombre de tu Hijo Jesucristo, Señor. Amén y amén. ¿Ok? Pasamos un poquito sobre el repaso, pero al final hablamos un poquito de lo que era el versículo 10, pero no entramos mucho en detalle. Cuando comenzaba este estudio de segunda de Tesalonicenses, yo estaba muy confiado de que iba a ser un estudio acabado en 3 semanas. Estaba completamente equivocado. Ya vamos a 2 meses y todavía estamos en el versículo 10. Pero eso es lo hermoso de la palabra de Dios, porque es importante que no solo podamos leer versículo, pero podamos entender lo que en verdad Dios quiere para nosotros y entender su palabra. Este estudio de segunda de Tesalonicenses es muy complicado porque Pablo le estaba hablando a las iglesias sobre las iglesias de Tesalonicenses. Estaba preocupada de que se habían perdido el regreso de Cristo. Entonces Pablo les escribió esta carta para decirles no es cierto, todavía no ha regresado Cristo, no están en la tribulación, y por eso es una carta muy complicada, porque es una carta que habla mucho proféticamente sobre los últimos días. La semana pasada hablábamos de los versículos 8 y 9. El apóstol Pablo estaba abordando una preocupación específica en la iglesia de Tesalónica. Algunos creyentes pensaban que el día del Señor ya había llegado. Estaban alarmados y confundidos. Pero Pablo les explicaba que ese día no vendrá hasta que primero ocurra la apostasía y se revele el hombre del pecado. Y eso es lo que hablábamos la semana pasada. Y era importante saber no solo quién es el hombre del pecado, pero qué es lo que va a estar pasando en el mundo que se haga más fácil para que él pueda ser presentado. Por eso hicimos un corto estudio en Apocalipsis 6, porque hablaba sobre los rollos y qué es la justicia de Dios sobre el mundo. Y se recuerda que yo les decía que muchas personas ven esta justicia de Dios como algo que Dios está contra el hombre, pero en verdad es tanto el amor que Dios tiene con el hombre, es tanto el amor que Dios tiene con nosotros, que aún en esos días Él nos va a dar la oportunidad, o le va a dar la oportunidad a esas personas para que puedan venir a Él. Y después entramos un poquito en el libro de Apocalipsis 13 para ver cuáles son las señales de que el hombre de pecado o el anticristo era la naturaleza y los engaños malignos que él tenía. Pero esta noche vamos a leer del 10 al 12 porque van un poco juntas y ese es casi el final de la carta. Si nos vamos a parar en reverencia a la palabra, y estamos en segunda de Tesalonicenses 2, comenzando al 10 y vamos a leer al 12. Y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por eso Dios les envió un poder engañoso para que crean que la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Amén. El carácter y la estrategia del hombre del pecado, la venida del inicuo, es por obra de Satanás. Va a venir con gran poder y señales, pródigos, mentiras y con todo engaño de iniquidad para los que se pierdan, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Cuando yo leía esto, ¿verdad? Yo comenzaba a pensar,
La palabra dice, no recibieron. ¿Qué es recibir? ¿Alguno tiene una idea de qué significa recibir? Obtener. Obtener, ¿ok? ¿Alguien más? Algo que se le haya sido dado. Algo que se ha sido dado, ¿ok? ¿Alguien más? ¿No? ¿Ok? Se las voy a definir en el diccionario. Su definición de recibir recibir es un verbo que implica aceptar, tomar o coger algo que se ofrece, envía o entrega. Sin embargo, cuando lo vemos desde una perspectiva bíblica, ese término transciende el significado pasivo y adquiere una dimensión espiritual y activa. Aceptar algo destinado a uno. Tomar posesión o hacer cargo de algo que se obtiene, se le da o se le ha enviado. No solamente agarrarlo, pero tomar posesión sobre ella. Porque yo le puedo dar a una botella de agua a la pastora, a uno de los hermanos, la agarran y la pueden poner al lado. No significa que solamente porque la agarraron, es que ellos toman posesión sobre ella. No significa que solamente porque lo agarraron, lo están recibiendo. En las Escrituras, recibir va más allá de la mera aceptación física o intelectual. Incluye acoger con fe y obediencia. Implica una respuesta activa a la voluntad de Dios o a su palabra. Podemos ver un ejemplo en Juan 1:12. A recibir a Cristo significa aceptarlo como Señor y Salvador, confiando en Él y sometiéndose a su autoridad. Aceptar un don o un mandato divino es tomar para sí lo que Dios ofrece a nosotros, a cada uno, su gracia, su Espíritu Santo, su verdad, su misión. Se recuerda que les estaba hablando, cuando estábamos leyendo ese estudio, estábamos hablando de la gran apostasía, que muchos creyentes se van a rebelar contra Dios, que conocen la palabra, que han oído la palabra, pero simplemente en su propia rebelión contra Dios le van a dar la espalda. Y muchas de esas personas son las que se van a quedar. Por eso yo les decía, la salvación no viene porque vas a la iglesia los domingos, no viene porque vienes al estudio bíblico los miércoles o porque vienes al servicio los viernes. Pero va basada en tu relación con Cristo y el caminar en Él. Una vida que está dispuesta a someterse a su palabra, en obediencia. Si entiendes del significado bíblico, recibir es un acto voluntario de fe, obediencia y acogida. Así, hacia lo que Dios da o revela, no es pasivo. Es un acto, un verbo de acción. Pero es que después que aceptas a Cristo como tu Señor y Salvador, te activas. Tu obediencia. Podemos ver esos ejemplos bíblicos en Juan 1:12, si vamos allá rapidito. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Mas a todos los que le recibieron. Tienes que recibir. Tienes que recibir. Tienes que recibir con mansedumbre. La palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Implica aceptar la palabra de Dios con humildad y permitir que moldee nuestras vidas. Es en eso donde viene la obediencia. Eso es un verbo de acción.
Pero no solamente es un verbo de acción física, pero es un verbo de acción espiritual. Porque muchos podemos decir, yo hago esto, pero ¿cómo está tu vida espiritual adentro? Fe, obediencia, aceptación y transformación. Eso es lo que significa recibir. Cuando leemos el versículo y dice, y con todo engaño de iniquidad para los que se perdieron, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. No dice que no se les fue dada, no dice que no se les fue presentada. Aquí dice que ellos tomaron la decisión de no recibirla. Y al no recibirla es el no tener la fe, la obediencia, la aceptación y la transformación. Dejando que Cristo cambie nuestras vidas. Y esa es la parte a veces que nosotros como humanos luchamos más. Créeme que yo he luchado con esto. Estas últimas semanas han sido un poco fuerte para mí. Porque a veces el enemigo siempre anda buscando cómo tumbarte. El enemigo siempre anda buscando cómo engañarte. ¿Cómo te puede tumbar a ti? Y cómo se presenta a cada uno de nosotros en una manera diferente. Lo que te va a traer a ti para tumbarte es diferente a lo que me va a traer a mí. Pero él siempre hace su tarea y observa quiénes somos para querer tumbarte. Por eso es importante que entiendas lo que la palabra de Dios te dice. Yes. You have a question? ¿Cuál es tu pregunta? What's your question? So in the verse En el verso that says wickedness deceives, in verse 10 it says all the ways that wickedness deceives. y con todo engaño que iniquidad para los que se pierden. Ajá. So with that, Con eso, in this time, en estos tiempos, there's an increase of false prophets hay un crecimiento de profetas falsos. or sin is sin, but some Pecado es people pecado para algunas personas. think that it starts to look attractive. Comienzan a ver el pecado como atractivamente. ¿Okay? So are these the ways that people are being deceived? Like, some people rely on, they want a sign, right? Or they want something Personas quieren una señal o to quieren show that like God is moving. So is that how they're going to be deceived? quieren ver que Dios se esté moviendo. Ya, muy buena pregunta. Cuando dice en el 10, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, el inicuo opera con todo tipo de mentiras malvadas. Su objetivo no son todos, sino específicamente los que se pierden. Pablo establece una distinción clara entre los que se salvan y los que se pierden. Cuando ella hablaba de las personas que se están engañando, si vamos a Apocalipsis 13:14, por eso la semana pasada estábamos tocando Apocalipsis. Si vamos a Apocalipsis 13:14, por favor, les doy tiempo para que vayan para allá y cuando la tengan me dan un amén para no adelantarme. Amén. 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 Okay. Revelation 13:14. Y la palabra de Dios dice, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le permitió hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imágenes a la bestia. Él va a poder hacer señales que va a engañar a muchos. Mateo 24:24 nos advierte sobre esto. Y dice, porque se levantarán falsos cristos, falsos profetas, y harán grandes señales y pródigos, de tal manera que engañarán, si fuera posible, aún
aún a los escogidos. Ojo con esto, que eso es importante. Porque dice, no solamente va a engañar a los que están perdidos, pero aún a los propios escogidos. Porque tenemos que entender las señales que estas bestias van a hacer. Podemos ver más sus señales en Apocalipsis 13, 11. Sí, vamos a ir ahí. ¿Sí ya están ahí? Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. También hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que le han permitido hacer en presencia de la bestia. Va a dejar que caiga fuego del cielo. ¿Quién en la Biblia dice que el Señor mandó fuego del cielo cuando Él lo pidió? Elías. El enemigo siempre se está tratando de comparar con lo que Dios hace. Y por estas señales que se le da permiso a hacer, va a confundir a muchos. Cuando dice, después vi otra bestia que subía a la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Se miraba como cordero, pero no era. Se escribe a un lobo vestido de oveja, porque así va a venir. No se va a presentar en quién verdad Él es. Va a venir con engaños. Ahora la bestia a la que Juan se refiere es como la segunda bestia. Más adelante como el falso profeta. Y notarán que esta descripción es interesante. Dice que sale de la tierra. En otras palabras, sale de la tierra. Algunos creen que la tierra se refiere a ciertas naciones. Pero no quiero entrar en eso porque no es lo que la Biblia dice. Solamente dice que sale de la tierra. Sale de los... Yes. Sí, obispo. Señor le bendiga. Esto en el 10 donde acaba de leer, perdón, en el 11 que dice, después vi a una bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. ¿Cómo entonces podremos nosotros diferenciar o identificar a esa bestia vestido de cordero, pero con voz de dragón? Fácil. Nosotros no vamos a estar aquí. Porque esto va a pasar después del arrebatamiento. Cuando el anticristo entre, es después del arrebatamiento. Pero, ¿cómo lo vamos a poder discernir quién es Él? Por las señales que se nos están dando. ¿Sí? Yes. Todos sabemos de que estamos hablando de los últimos días, ¿verdad? Estamos hablando del arrebatamiento. Apocalipsis. ¿Verdad que sí? En el último libro. Pero si tendríamos que aplicarlo hoy por hoy para identificar esa voz de una bestia en forma de cordero, pero con voz de bestia. Ok. El domingo, el obispo nos enseñaba que teníamos que conocer la voz de Cristo, de nuestro pastor, ¿verdad?
Porque a veces oímos voces, pero ¿cuál es la voz que estamos oyendo? Pero la única manera que vamos a reconocer esa voz es si tenemos una relación con Él. Cuando te llama tu mamá, tu papá, tu hermano, tu hermana, tu hija, tu hijo o tu mejor amigo, tú sabes quién es sin ver el número. Contestas el teléfono. ¡Hey! Yo conozco a mi hermano, está en Japón y el teléfono hace... Y yo le digo, brother, ¿cómo está la cosa? Mi hermano que me llama a Guatemala, le conozco la voz. Me llama mi papá, lo conozco. Mi mamá también la conozco. Porque tengo una relación con ellos. No solamente hablo con ellos cada 10 años. En la misma vez tenemos que tener una relación con Dios. Una relación que entremos nosotros en profundidad con Él. Por medio de leyendo su palabra, orando con Él. Y cuando te digo orar, no significa que te tienes que memorizar un libro de oraciones. Habla con Él. Él lo que quiere saber es saber de ti. Quiere comunicarte. Quiere comunicarse con nosotros. Am I right? ¿O algo más que añadir? No, simplemente era importante porque yo sé que estamos hablando de ya el tiempo final y se supone que para ese entonces pues la iglesia, los que hemos aceptado al Señor como nuestro Señor y Salvador, ya no vamos a estar acá. Pero ya que estamos hablando escatológicamente en cuanto a la predestinación en los tiempos finales, son tiempos que estamos viviendo ahora. Por eso dice que muchos serán engañados, aún los escogidos. Si nos regresamos un poco escatológicamente a nivel de teología, nos daremos cuenta de que es fácil decir, no, eso va a pasar cuando nosotros no estemos. Pero nosotros estamos. Y todavía vemos de que si no tenemos cuidado, nos daremos cuenta de que hay muchas voces por ahí. Amén. Muchas. Y es importante como pueblo de Dios, hijos de Dios, no descuidemos esa parte. Porque si no escudriñamos la Escritura y no nos aferramos a la Escritura, nuestro único mecanismo de defensa es conocer la verdad que está escrita. Y es por eso que hacemos estos estudios, porque si no estudiamos la palabra del Señor, creeremos fácilmente porque podemos usar cualquier versículo para justificar hechos, como que es que esto lo hago porque la palabra lo dice. Pero espérate, eso es lo que la palabra dice, pero esa palabra era para ti o para la persona con quien Dios tenía esa conversación en aquel entonces. Entonces es importante que nosotros podamos concientizar que varios factores importantes. La salvación es individual. Si tú dices que es la voz de Dios, tienes que asegurarte que va de acuerdo a la palabra del Señor, y no solo eso, sino que se alinea al Dios mismo encarnado como Jesús. Amén. Entonces muchas veces decimos, no, es que Dios me reveló, es que Dios dijo, o esto es lo que siento en mi corazón, esto es lo que Dios me ha estado hablando. Pero recordemos de que no todo el que dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Eso estamos hablando desde lo que predican y enseñan hasta el que recibe. Y no hay nadie que va a estar justificado. Esto es para todos, desde grandes a pequeños. Y como hijos de Dios deberíamos de anhelar, asegurarnos que todo lo que nosotros vayamos a hacer vaya de acuerdo a la voz de Dios. De lo contrario, ¿qué voz? ¿Cuál es esa voz? Si no es la de Dios, ¿la voz de quién estás escuchando? Cuidado. Y es bastante complejo porque hay muchas voces que suenan muy llamativos y muy atractivos y muy prometedores. Pero al final solo hay una verdad. Y es que si no es la voz de Dios, es la voz de Satanás. No importa quién sea, mi madre, mi padre, mi esposa, mis hijos, al que tengo como pastor predicando ahí, si no va de acuerdo a la palabra de Dios, si él no está predicando de acuerdo a la palabra del Señor, 100% de acuerdo a la palabra del Señor, debemos de cuestionar. Amén. ¿Qué es lo que está pasando? De lo contrario, nos dejaremos llevar por una voz que no es la voz de Dios, como el video que vimos el domingo. 3 personas, diferentes personas, llamando a unos animalitos que fueron educados, las ovejitas, y ni se movían. Pero al escuchar la voz de su pastor, dejaron de comer, pusieron atención, volvieron a ver y corrieron hacia el pastor. Amén. Ahora recordemos que cuando hablamos de pastor no estamos hablando de los pastores que predicamos en la iglesia. Nosotros no somos Dios.
solo somos portadores de la palabra del Señor. Pero eso no nos justifica que muchas veces podemos alterar usando filosofías, psicologías y palabras huecas que son fácilmente apetitosos a nuestros oídos porque son palabras prometedoras. Pero al fin, ¿cuál será el destino o a dónde nos va a llevar eso? Eso es importante que no creamos de que solo ya que no vamos a estar acá en la tierra, esos van a ser para lo que quedan, hablando de lo que es el millennium, pero nosotros estamos aquí. Y tenemos que tener cuidado que no seamos engañados. Amén. Amén. Hay muchas maneras que el enemigo está engañando a los escogidos. Como yo les decía la semana pasada, y es un tema un poco fuerte, porque yo les decía, es que al enemigo no le importa que vengas a la iglesia. Si vienes a la iglesia, está bien para él. Mientras que sigas en el pecado, no importa. Porque él lo que te quiere es en el pecado. Él te quiere tibio, pensando que estás bien, pero estás mal. Entonces tienes que tener mucho cuidado con eso. También les hablaba hace como un mes, yo les decía, estaba viendo un documental donde llegaba una reportera a África y estaban entrevistando a Cristo. Y Cristo tenía a sus profetas, todos. Moisés, Noah, todos. Y esta persona que se llama Cristo, en sí, tiene 1 millón de seguidores. 1 millón de seguidores, 1 millón. Y él anda con la Biblia en la mano y la reportera dice, bueno, yo no soy muy religiosa, pero cuando entro aquí sí se siente una presencia. Emocionalmente se siente. Y entonces comenzaron ellos a alabar y avanzar. Y entonces lo que me impactó a mí es que la reportera dice, wow, dice, la presencia de Dios se siente así, se siente aquí. Y yo digo, wow, ¿qué Biblia están leyendo ellas? Porque no es la que yo leo. Porque de acuerdo a ellos, Cristo ya está en la tierra y es Él. Y eso no es lo que la Biblia dice. Y así como está engañando a esa reportera, engañando a 1 millón de personas. Y la Biblia que tienen es una Biblia como la tuya y la mía. Muchas personas van a usar la palabra de Dios, de ideología, su teología, su forma de pensar, para engañarte. Por eso es muy importante, como decía el obispo, tenemos que leer la palabra de Dios. Tenemos que en verdad leerla y analizarla. Un poquito regresando al 10, tenemos que entender que cuando se está refiriendo a estas personas que no recibieron, se está recibiendo a las personas que no van a ser salvas. La razón de su perdición no es primordialmente el engaño del anticristo, sino su propia elección. Porque ellos eligieron no recibir. Es una elección que hacen. O sea, Dios no quiere que ninguno nos perdamos. Él quiere que todos seamos salvos. Pero a la misma vez, todos tenemos el libre ¿Me ayuda? Siempre me trabo con esa lengua, esa palabra. Libre albedrío. Free will. Y hacemos nuestras propias decisiones. Y esas decisiones son muy importantes. Porque una de esas decisiones que hacemos, decides entre la vida y la muerte. Entre ser obediente o estar en desobediencia. Yes. So I noticed in 10, Noté que en el 10, it says perish, perishing and perish. perish. Perishing. Perishing in Spanish. Perishing. Morir. Muriendo, okay. Okay. So the word is not just dying physically, because we're all dying physically, because we're getting older, more seasoned. Okay. But is it spiritually as well? Like a separation from God. Is that what that's indicating?
Yes. Yes, kind of. I don't know what perish means. Let me Google it. Huh? Perecer. Perecer. So, depende de tu versión bíblica, porque en la Reina Valera no dice perecer, dice se pierden. Pues están perdidos. 10. Ya, porque se pierden. King James says, and with all deceitful unrighteousness them perish. Perish. Same word, perish. Perish. They get, when that word means mostly like they get lost. They're going to be lost. But not just physically, but also spiritually. So sí, van a perecer, pero no solamente física, pero espiritualmente. So, la razón de su perdición, o su perish, ¿cómo es la palabra? Perecer, gracias. No es primordialmente por el engaño del anticristo, pero su propia elección. Rechazaron activamente el no recibir el amor a la verdad. La salvación no es solo saber la verdad, sino amarla, abrazarla y deleitarse en ella. Si vamos a Juan 3:19, go to John 3:19, and you'll understand a little more why I said that. Juan 3:19. Amén. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. ¿Sí entienden? Los hombres van a estar más involucrados en los placeres del día a día de la vida, en vez de amar a Cristo y amar su salvación. Romanos 1:18. Romans 1:18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Pero Proverbios 1:7 el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Ese es el principio de la sabiduría. Proverbios 1:29, por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová. Es una elección que ellos van a hacer. Y el entender esto es vital. Porque yo no quiero que nadie se quede, quiero que todos nos vayamos juntos. Ser Superman. Pero, el tiempo de elección para nosotros es ahora. Y eso es lo que tenemos que tener bien claro. La elección para ellos va a ser en medio de guerras, en medio de asesinatos, en medio de sin comida, en medio de destrucción, en medio de un caos. Su elección va a ser mucho más difícil. Nuestra elección, aunque se vea un poco más fácil, si no nos enfocamos en hacer la elección correcta, vamos a estar ahí. Y eso es lo que tenemos que tener bien claro. Según Pablo, una figura principal de los tiempos finales es un hombre de iniquidad. A esta figura se le atribuirán impresionantes poderes satánicos que utilizará para engañar al mundo. Satanás siempre ha sido un maestro del engaño. Desde el comienzo, en el jardín del Edén, engañó a Eva. Ha engañado a millones. Desde ese día, ha engañado a millones.
Muchos ya han fallecido en ese mismo engaño. Y para ellos no hay esperanza. Porque murieron en ese engaño. Nosotros todavía tenemos la opción, la decisión que tienes que hacer. Porque la palabra se te está dando. Dios te está hablando. Ahora la decisión es tuya. ¿La vas a recibir o la vas a bloquear? ¿Qué tan importante es el amor de Cristo para ti? ¿Qué tan importante es el sacrificio que Él hizo por ti y por mí? Porque todo ya fue pagado. Todo ya está arreglado. Solamente tienes que recibir. Tienes que recibir. ¿Pero estás listo para recibir? Eso solamente tú lo puedes contestar. La parte más difícil de traer un estudio o traer una prédica es siempre no tener ni las ideas, ni mis ideas, ni mi teología, ni nada, sino dejar que Dios hable. Porque el mensaje es para alguien. Y yo espero que ese mensaje llegue a lo más profundo de tu corazón. Porque la opción todavía está ahora. Todavía la puedes tomar hoy. Cuando el evangelio llega a una persona, esa tiene la oportunidad de creer y ser salva. Pero el Dios de este mundo, Satanás, ha cegado al entendimiento de los incrédulos para que no vean la luz del evangelio de la gloria de Cristo. 2 Corintios 4:4. Solo la gracia de Dios puede disipar esta ceguera. ¿Tenemos alguna pregunta sobre el 10? ¿Quién va a recibir esta noche? Amén. Mis hermanos, esos días va a estar muy calientes, mis hermanos. Ok, leemos el 11. ¿Me ayudas, Edgardo? Amén. El versículo 11 dice de la siguiente manera: por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira. Wow. ¿Qué creen que significa esto? Él les permite, o Él les da la posibilidad de que ellos puedan hacer también cosas grandes, ¿verdad? Que puedan llamar la atención de los seres humanos, en la cual a través de las cosas tal vez pueda hacer milagros o cualquier situación que ¿verdad? Pueda pasar, podamos nosotros mirarlo atractivo y a través de eso pues también nosotros podamos ser engañados por aquellos que tienen el poder que el Dios les ha dado, que no es de ellos, sino que es el poder, ¿verdad? Que simplemente Dios les ha dado para que esto pase. Amén. Tenemos que entender que Dios es justicia y Dios es justo. Esto es una declaración crucial y solemne. Dios no es el autor del pecado, pero su justicia es soberana y entrega a los que se persistentemente rechazan la verdad a las consecuencias de su elección. Hay una consecuencia. Les acabo de leer, ¿verdad? Que el poder engañoso es una ceguera espiritual.
Sí la leyeron, ¿verdad? Si vamos a Romanos 1:28. Amén. Romanos 1:28. Yeah, Romans 1:28. Sister Edith, después me puedes ayudar con Isaías 66:4. Hermana Claudia, después me puedes ayudar con Ezequiel 14:9. Ezequiel 14:9. Romanos 1:28 dice, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Esta es la entrega judicial de Dios. Hermana Edith. Isaías 66:4 dijo. Uh-huh. Bien, la palabra se lee en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. También yo escogeré para ellos escarnios y traeré sobre ellos los que temieron. Porque llamé y nadie respondió, hablé y no oyeron, sino que hicieron lo malo delante de mis ojos y escogieron lo que me desagradaba. Wow, ¿sí oyeron eso? ¿Sí oyeron? Dios también escogeré sus plagas y traeré sobre ellos lo que temían, porque llamé y no hubo quien respondiese. Hablé y no oyeron. Eso no es algo que Dios dice, bueno, pues aquí les va esto. Él da oportunidad, after oportunidad, after oportunidad. Pero Dios es un Dios de justicia. Y por la elección que hagamos, siempre va a haber una consecuencia. O positiva o negativa. Hermana Claudia, ¿me ayudas? Ezequiel 14:9. La palabra la leemos orando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y cuando el profeta fuere engañado y hablare palabras, yo Jehová engañé a tal profeta y extenderé mi mano contra él y lo destruiré de en medio de mi pueblo Israel. Amén. Amén. ¿Yo, Jehová, habré engañado a tal profeta? Es pregunta. Es pregunta. Es pregunta. Dios es un Dios justo. Y eso nos tiene que dar temor a ti. Pero tiene que sentir un poco mejor. Porque vamos a pasar por tribulaciones, procesos, ¿verdad? Pero al final del día, el que te está haciendo pasar por todo esto va a tener su paga. Su destino ya está hecho. Ya está destinado a dónde va a ir. Satanás, el anticristo y el falso profeta, el destino ya está en la Biblia. ¿Dónde van a acabar? El tuyo no. El tuyo todavía no. Lo hermoso de nosotros es que nosotros tenemos una elección que hacer. Tú eliges a dónde te vas a ir. Pero tienes que entender que solo hay dos caminos. Y la elección que tomes o te va a llevar al lago de fuego o te va a llevar con Cristo. Y sí, el caminar es duro. Y sí, el camino es angosto. Y no es para todos. Aunque el Señor quiere que todos seamos salvos, no todos van a tomar esa decisión. La mentira por excelencia es la negación de Dios y la adoración de la criatura en lugar del Creador. Esas personas van a estar tan engañadas que van a adorar a estas bestias. Y cuando Juan los está viendo como bestias, es porque así es como los ve Dios. Algo horrible, terrible. No en que en verdad es un dragón sacando fuego, pero es en el ámbito espiritual.
Porque el anticristo va a ser una persona, yo le decía la otra vez, de carne y huesos. Pero es una bestia en los ojos de Cristo, en los ojos de Dios. Y la única meta que él tiene es llevarse a cuantos pueda con él. Pero tú no, porque tú ya conoces la verdad. La verdad se te ha dicho. Vamos a leer el 12. Hermana Daisy, estás hasta allá atrás. ¿Me ayudas con el 12? Según de Tesalonicenses 2:11, ¿verdad? 12. 12. La palabra de Dios dice así, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. A fin de que sean condenados todos los que no creyeron, sino que se complacieron en la injusticia. El propósito final de este acto judicial de Dios es la condenación. Es la paga. Se complacieron en la injusticia. Se complacieron en los pecados. Se complacieron en la carne. ¿Y cuál es la paga del pecado? Muerte. Pero no solo es una muerte física, pero es una muerte espiritual. Y lo bueno sería que, boom, vas, te caes al agua de fuego de cabeza, te quemas en 30 segundos y se acabó. No, es una eternidad. Una eternidad separados de Dios. Yo pienso en esto y yo digo, wow. Es que no me lo puedo ni siquiera imaginar. Porque aún en mi peor día, en mis peores momentos, la presencia de Dios está conmigo. La presencia de Dios está alrededor de nosotros. Pero en esos días, la presencia de Dios no va a estar ahí. Es el único lugar en la Biblia donde dice que la presencia de Dios no va a estar. Es un rechazo voluntario de la verdad, un deleite en el pecado, un juicio de Dios mediante la ceguera espiritual, creencia final en la gran mentira, pero al final es una condenación justa. Hermana, me quedan unos minutos, sí te contesto. No, yo solo quería agregar un texto por lo que donde leímos en 2 Tesalonicenses 2:10, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos, por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira. En Romanos 9, del 14 en adelante dice, ¿qué pues diremos? Que hay injusticia en Dios en ninguna manera, pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder, y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra, de manera que de quien quiere tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. Porque me dirás, ¿por qué pues inculpa? ¿Por qué? ¿Quién ha resistido a su voluntad? Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso al
de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? Por lo que estamos hablando que pues mucha gente, como poniéndolo también en los días de ahora, todo esto, o podemos ver que muchas personas tienen el corazón muy duro y como lo que usted estaba diciendo, que se les habla y no escuchan, hay una ceguera espiritual, que ciegos, y muchas veces también es porque, como dice aquí en la Biblia, el Señor permite que el corazón esté tan endurecido para Él mostrar su poder, así como lo hizo con Faraón, que Él fue el que endureció el corazón de Faraón. Amén, amén. El propósito de Dios, Él usa Él puede usar al quien Él quiera, como Él quiera, para al final su propósito, así como usó al faraón, ¿verdad? Para que se demostrara su gran poder en su pueblo. Pero cuando viene el momento de endurecer el corazón de la gente, no es Dios el que endurece el corazón de la gente, pero es su mismo deleite al pecado, su mismo deleite a la carne, su mismo deleite a la injusticia, el que lo va endureciendo. El problema está que a veces nos dejamos engañar por las falsas doctrinas, donde te dicen, vienes a Cristo y tu vida va a cambiar. Vas a tener carro nuevo, casa nueva, tanto dinero en la cuenta de banco que te van a poner el banco a tu nombre. Pero la verdad no es esa. Eso no es lo que Cristo vino a decirnos. Eso es algo falso que la gente está ahora dando como palabra de Dios, pero no en verdad es eso. Y están siendo engañados. Usando la misma palabra de Dios. Diciéndoles que todos se van a ser salvos y que no hay infierno. Lo que pasa es que las personas tratan su pecado como si es una mascota. Y ese pecado que comenzó tan pequeño en tu corazón, comienza a crecer y a crecer y a crecer y a crecer. Cuando haya tantas raíces en ese corazón, y ese corazón tan duro, que aunque la palabra de Dios se te haya dicho o se te diga, no vas a poder ver. Yes. Rapidito, porque sé que ya estamos, ¿verdad? Contra tiempo. Pero sonaría como que si Dios fuera injusto, porque Dios va a endurecer el corazón, supuestamente, ¿verdad? Y diríamos, pero qué justo es Dios, que en vez de ablandar el corazón, va a endurecer el corazón del ser humano. Y como decía el hermano, no es que Dios va a endurecer nuestro corazón en el momento que se nos presenta el Evangelio, porque el propósito de la venida de Jesús, y si queremos ir un poco más allá, cuando Dios formó la humanidad, lo formó para que pasáramos todo el tiempo con Él, una eternidad con Él. Vino el pecado, todos sabemos la historia, vino Jesús en forma de rescate a la humanidad para que pudiéramos tener esa reconciliación y poder pasar la eternidad con Dios. Según Mateo 28, ¿verdad? Que dice que el Evangelio fuera anunciado a todo el que aceptara a Jesús como su Señor y Salvador y se bautizara, fuera salvo. Pero hay algo que está pasando aquí que debemos de entender, que es la justicia de Dios. Y es por eso que la palabra del Señor no se puede cambiar, porque Él es justo y Él tiene que honrar su palabra. De lo contrario, todo se echa a perder porque no es leal a su palabra. Entonces, ¿cómo es que esto va a llegar a suceder? Y es donde nosotros debemos de cuidarnos. Se nos predica, se nos enseña, se nos habla, se nos da oportunidades. Y muchas veces tomamos ligero la palabra del Señor. Escuchamos una y otra vez una enseñanza, una prédica. Para algunos y otros no tienen el privilegio que nosotros tenemos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que el corazón se endurece porque tomamos el Evangelio como que si fuera algo liviano, algo ligero.
creyendo que tenemos oportunidad y que pues estamos bien, y otros comienzan a creer lo que ellos quieren creer. Pero hay algo que luego va a surgir, que es aún peor de lo que dice que el corazón se va a endurecer. Pero hay algo que dice en Apocalipsis 22:11, dice: el que es injusto, sea injusto todavía. El que es inmundo, sea inmundo todavía. Y el que es justo, practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía. Aquí vemos donde todo lo que se ha dicho hoy en esta noche ¿cuál es la palabra, amor? Se condensa o se hace un solo paquete, ¿no? Todo se une aquí, tanto lo malo, lo más o menos, lo que uno piensa, y agarramos toda la palabra y la ponemos en un solo paquete. Dice: el que es injusto, sigue siendo injusto. El que es justo, practica la justicia. Y nos da todo este cuadro de que nosotros tendremos que hacer lo que tenemos que hacer, porque después de Apocalipsis 22 no hay otra oportunidad, porque se acaba todo lo que la humanidad tenía que saber. Y estamos hablando del juicio final. Si leemos el subtítulo, ya dice: la venida de Cristo está cerca. Ese es el subtítulo de Apocalipsis 22, 11 para abajo. Cuando nosotros entendemos que si Dios está diciendo: ¿sabes qué? Ya que tú quieres vivir ese estilo de vida, pues vívelo. Vive como te da la gana. Si tú quieres creer que estás bien cuando estás mal y quieres ignorar y aplicar lo que dice quizás Isaías 5:20, que a lo malo le quieres llamar bueno, a la oscuridad luz, perfecto. Si no, quieres ir a Jeremías 6:16, donde dice: mira, abre los ojos, vuelve, busca el camino correcto, y si te parece bueno y la encuentras, vas a encontrar descanso para tu alma. Ya cuando la palabra del Señor llega a este punto donde dice: el que va a hacer lo malo, siga haciéndolo. El que haga lo correcto, siga haciéndolo. Porque Dios nos ha dado la oportunidad una y otra vez. Y nosotros, como seres humanos, estoy hablando en un término general, no estoy hablando en nombre, en el mundo entero, hay mucha el yo. El que yo creo, el que yo hago y esto y lo otro. Entonces va a llegar un momento donde ya no habrá nada que hacer. Dios no va a dejar hacer lo que nosotros queremos. ¿Por qué? Porque existe el libre albedrío. Nosotros somos humanos y Dios es Dios. Él nos da la oportunidad de hacer lo bueno y nos da la oportunidad de escoger el camino, según el hermano dijo, ¿verdad? 2 caminos, según Mateo 7, 13 y 14. Nosotros escogemos el camino que nosotros queremos caminar. Pero al final, los dos van a llevarte a un destino. Uno va a ser un destino muy triste y uno va a ser un destino muy feliz. Entonces, aquí es donde tenemos que tener mucho cuidado y detenernos por un rato y decir: déjame analizar cómo estoy. En verdad, lo que estoy haciendo es de acuerdo a la palabra de Dios. ¿Es esto lo que Dios me manda a hacer? Porque de lo contrario va a llegar un día que me voy a aferrar a lo que yo creo. Y es donde también termina la palabra diciendo: no seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. Así que tengamos cuidado, porque recordemos de que cada vez que va pasando, la maldad se va aumentando, el amor de muchos se enfriará y muchos van a no solo quedar frío, sino que van a quedar en una postura tibio donde creen que están bien. La inconsistencia. Hay personas, habemos seres humanos que no somos consistentes. Sí y no, y hoy sí, mañana no, hoy quiero, mañana no quiero, hoy me parece, no me parece. Pero si nosotros nos aferramos a la palabra del Señor, podremos identificar ese dragón vestido con esa voz, o ese dragón vestido de oveja, o el lobo vestido de oveja, como le queramos poner. Aprendamos a aprovechar el tiempo y escuchar la voz del Señor, porque se nos puede endurecer el corazón y se nos va a endurecer si no nos cuidamos. Dejemos de escuchar las voces que no vienen directamente de Dios. Si alguien le dice algo a ustedes, mis hermanos, mis hermanas, pídanle que le muestre de acuerdo a la palabra del Señor
que lo que ellos están diciendo es 100% respaldado por Dios, y luego compárelo con lo que nosotros tuvimos en esta tierra, a Cristo y a todos los que siguieron a Cristo de cerca y a Dios. Porque es fácil caer en esta rutina. El viernes hay servicio, ok, vamos al servicio. O no voy al servicio ya, punto. O nos vemos el domingo, o nos vemos el miércoles. Pero, ¿qué está pasando aquí? Que cada palabra que dice el que enseña, como el que predica, como el que escucha, nos hacemos responsables ante Dios. Ya. Y es eso lo que nosotros tenemos que entender. No, el que está predicando es el que va a dar cuenta, el que a quien Dios le va a decir, nunca te conocí, apártate de mí, va a ser al que predicó, porque va a decir que hice esto, hice eso. No, tú también. Porque tan responsable es el que predica como el que escucha. Este es lo que nosotros como cristianos, como hermanos en la fe, como hijos de Dios, tenemos que comenzar a recapacitar, a entender de que el tiempo se está poniendo cada vez más complejo, el tiempo se acerca. Y cada vez que el tiempo se acerca, se va a volver bastante difícil. Y tenemos que aferrarnos a la palabra de Dios. Y así podremos estar mejor. Así vamos a aprender a conocer esa voz. Amén. Escrito está. ¿Se acuerdan cuando Jesús estaba siendo tentado? Lo que le proponía a Satanás, Jesús decía, escrito está. Escrito está. Mi pregunta para ustedes hoy es, ¿tú puedes decir eso cuando alguien te diga algo? No, ¿para qué? No seas tal cosa. Es que lo que te quieren engañar. Es lo que tú quieres. No. Y tú le puedes decir, espera, la palabra del Señor dice tal y tal cosa. Escrito está. Ahí está escrito, no te lo estoy diciendo yo. Mira, ahí está la palabra del Señor. Y yo sé que vamos a concluir rapidito, y es para que mantengan el hermano, no voy a dar su nombre, él pidió oración. El lunes tuve una conversación con un muchacho de Honduras. Y él es de los que creen en la religión. Él dijo que yo soy pentecostal. Y pues comenzamos a hablar cuéntame un poco de lo que tú crees de lo que es el pentecostal, y comenzamos a hablar. Pero él comenzó a tomar una postura bien religiosa. Y luego, él decía, es que yo sé discernir cuando las cosas están mal o cuando está bien. Le dije, pues fíjate qué bueno, es un hermoso don. Y gracias a Dios, humildemente, yo creo que Dios me dio ese don también. Yo sé cuando tú estás diciendo la verdad o no. Y perdóname, pero tú estás hablando según la carne. Y se molestó. Y comenzó a hablar, y digo, ¿viste? Por eso yo no discuto religión, yo hablo de lo que dice la Biblia. Todo lo que te he dicho es la Biblia. Todo lo que te he dicho hasta hoy es la palabra del Señor. Y estuvimos un momento ahí, ¿verdad?, donde se puso tenso. Ayer en la noche, él escribió, yo se lo enseñé a los hermanos ayer que estábamos hablando. Y digo esto para que oremos por esa persona. Y esto no soy yo, este es Dios. Yo no tengo ninguna potestad, pero es hermoso saber que Dios también habla de muchas maneras. Y esto es para que nosotros podamos entender cómo obra Dios. Estoy buscando este mensaje que este varón, él mandó un mensaje ayer donde decía que orara por él, y que él ok, dice: bendiciones, Walters, perdona mi reacción de ayer. Mi reacción fue en la carne. Y él decía que tenía el don de discernimiento, que lo que le estaba diciendo era del Espíritu. Y me decía que yo estaba mal, a pesar de que la palabra se le está presentando. Y dice, estoy un poco apartado de los caminos del Señor. Número uno, no existe el un poco. O estás o no estás. Hablamos de la tibieza. Estoy un poco apartado de los caminos de Dios. Solo te pido oración por mí. Y bueno, pues luego a él se abrió un poco más. Mire la importancia de nosotros
mantenernos aferrados a Dios. Porque ahora no solo fue donde se le aclaró lo que es la religiosidad y de que nosotros no pertenecemos a ninguna religión, somos hijos de Dios, nos identificamos como cristianos porque creemos en lo que Cristo vino y hizo en este mundo, pero le servimos a Dios. Él dice, ora por mí, por favor. Y si oramos por él tiene una esposa y tiene sus hijos. So debemos de aprender a orar el uno por el otro, pero, perdón, la importancia de conocer la palabra del Señor. Y me rompí el corazón porque mientras hablaba con él tomaba una postura bien dura. Bien dura. Y mientras él hablaba yo solo me callé y él andaba con otra persona que también es cristiano, pero también dice que necesita oración. Entonces, recordemos esto. Dios jamás va a endurecer tu corazón si tú tienes el deseo de servirle. Dios no mandó a Jesús en forma de hombre para que tú y yo nos perdamos. Amén. Yo no daría a mi hijo por ninguno de ustedes. ¿Ustedes lo darían por mí? Por supuesto que no. Si Dios vino en forma de hombre para que nosotros pudiéramos ser salvos, no tendría sentido que Él va a endurecer el corazón, ¿verdad? Pero nos da la oportunidad una y otra vez. Y como la palabra justo significa hacer lo que tú debes de hacer lo correcto, recordemos, acá habemos muchos padres. ¿Y qué tanto nos cuesta pegarle a nuestros hijos? Le hablamos, porque no queremos corregirlos. Pero luego llega un momento que ya no tenemos opciones. Y luego pues hacemos lo que tenemos que hacer o lo corregimos de diferente manera. Es lo mismo con Dios. Amén. Él nos ama tanto que mira dónde estamos hoy. Hoy pudiéramos estar en cualquier otro lugar. Mi pregunta es, ¿qué te llevas hoy de aquí? ¿Qué vas a hacer con todo lo que tú escuchaste? ¿La vas a aplicar? ¿La vas a archivar? ¿Te vas a quedar y hacer la tuya? ¿O simplemente, ok, qué bonito estuvo, qué hermosa la enseñanza? No, este es momento de aferrarnos a la palabra del Señor, como dice Josué 1. Hagamos la palabra del Señor nuestra. Créame, hermano, cada día se vuelve más difícil servir a Dios. ¿Creen que solo es para ustedes? No, para nosotros también. Somos humanos, pero tenemos dos opciones. O luchamos y luchamos y luchamos hasta obtener la victoria, o simplemente comenzamos a retroceder. Cuando tú conoces la verdad, es difícil que te engañe. Cuando tú conoces la verdad, harás lo mismo que hizo David. David llegó un momento que él no quería hacer, ni siquiera alabar a Dios, y él tuvo que hablarse él mismo. En varias ocasiones David se habla al mismo. Oh, alma mía, alaba a Jehová. David, el salmista, el adorador, el que dio gracias ante Dios por ser adorador, no quería. El cuerpo, la naturaleza humana, la piel, el flesh. Dijo, no quiero, lo quiero. Y él dice, su cuerpo, su carne, su espíritu estaba dispuesto. Su carne no. Y eso es lo que tú y yo debemos de reconocer. Espérate. Vamos hacia adelante. Esto no es fácil, como decía nuestro hermano Luis, y no se va a poner fácil. Cada día se vuelve más difícil. Pero si nos aferramos a Dios, no estamos solos. Y eso es lo que me gustaría que se llevaran hoy con ustedes. Señor, gracias por esta oportunidad. Porque si hay algo que yo no quiero, es que mi corazón se endurezca. Si hay algo que yo no quiero para mi esposa, que su corazón se endurezca. Si hay algo que yo no quiero para mis hijos, es que su corazón se endurezca. ¿Y qué es lo que más está pasando hoy en día? Lord Almighty. Eso está pasando cada segundo. Apostasía. Cada segundo, personas que profesaron su fe están abandonando la fe.
Y es donde nosotros debemos de unirnos y comenzar a clamar el uno por el otro. No es en vano que en Colosenses 1:3 dice que debemos de orar el uno por el otro y dar gracias por el uno por el otro. Porque la oración del justo es eficaz y es poderosa. Muchos son los llamados y poquitos los escogidos. Y si hay algo que yo quisiera ver o quisiera yo es irme con Dios, mi esposa, mis hijos y todos mis seres queridos y ustedes también. No lo digo yo, lo dice la palabra. Va a llegar un momento que usted va a tener que hacer lo que tiene que hacer, porque Dios te va a dejar lo que tú quieres hacer como lo ha hecho desde un inicio. Con la diferencia que hagas lo que hagas, ya no va a cambiar tu destino, porque eso fue lo que tú estableciste. Y esto no tiene que ver que pastores, que esto es para todo. Como decía el domingo, ¿ustedes creen que cuando yo esté ante Dios me va a decir, hola pastor, ¿cómo estás? Hola obispo, qué placer me da conocerle? No. Voy a aparentar ante la gracia ante su trono igual que cualquiera. O quizás peor, con mucha más responsabilidad. Voy a tener que rendir cuenta. Por todos. Por todos ustedes. Los que nos ven por las redes sociales, son más de 40,000 personas que nos escuchan. Por todas aquellas personas que usted conoce, que un día lo vieron haciendo lo que usted hacía, usted va a rendir cuenta. Por cada palabra que usted escucha de la palabra del Señor, va a rendir cuenta. Hay que entender de que esto no es para intimidar, esto es para que reaccionemos y concienticemos y digamos, mentira, Satanás. Esto no fue hecho para mí. Amén. El infierno no es ni para mí, ni para mi esposa, ni para mi esposo, ni para mis hijos, ni para mis seres queridos, ni para los pueblos, ni tus hijos. Amén. Y por eso voy a dedicar más tiempo, voy a clamar más, voy a orar más, voy a ayunar más, voy a leer más y voy a anunciar las buenas nuevas más. Pero también voy a mostrarlo con mi ejemplo. Y eso es lo hermoso del Señor. Eso es lo que busca Dios. Personas que estemos dispuestos a caminar hacia la cruz, que es Jesús. Señor le bendiga. Ok, gracias. Para cerrar, si lo quieren escribir rápidamente, Juan 3:18 y 3:36. Juan 3:18 dice, el que en él cree no es condenado, pero el que no crea ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénico Hijo de Dios. El 36 dice, el que no cree al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Los pasajes que acabamos de leer y estudiar nos demuestra la seriedad de la verdad. Los pasajes presentan dos caminos radicales y opuestos: amar la verdad y ser salvos, o rechazar y ser engañados. Y ojo en la forma que va. No es ser engañados y rechazar, es rechazar y ser engañados. Nos desafía a examinar nuestro propio amor por la palabra de Dios, como el obispo lo acaba de mencionar. También nos enseña la soberanía de Dios y la responsabilidad humana. El texto mantiene en tensión ambas doctrinas. Los incrédulos son juzgados por su elección, que es lo que tenemos que entender, que van a ser juzgados por su elección. Pero Pablo también atribuye la seguridad de los creyentes únicamente a la elección y gracia de Dios, a la soberanía de Dios. Soberanía de Dios. Si te llevas algo esta noche, vas a recibir. ¿Y qué significa recibir? ¿Vas a caminar en fe? ¿Vas a caminar en obediencia? ¿Vas a aceptar? ¿Y va a haber una transformación completamente de ti? ¿O vas a rechazar lo que se te quiere dar? Les agradezco mucho esta noche por venir y pasé un poquito de tiempo. El obispo. No, es broma. Pero
Cuando me pasa tiempo le echo la culpa a él. Pero si nos podemos parar para... Bueno, antes que nos vayamos, ¿alguna pregunta? Yo sé que está un poquito tarde, pero ¿no hay preguntas? ¿Pregunta? ¿No? ¿No? Ok, paramos en el 12. La semana siguiente, Dios quiera, nos dé vida y licencia. Vamos a acabar la carta. Por favor, hermanas. Yo sé que los hermanos están activos. No, broma. Por favor, leamos lo que falta de la carta, del 13 al 16. Y las personas que vamos a orar de Honduras. Ok, mientras que cerramos, por favor, si podemos orar por esas personas de Honduras que han pedido por oración. Es muy importante, como nuestro obispo ha dicho, oremos unos por los otros. Porque a veces los que estamos fuertes también necesitamos oración. No sabes quién necesita oración. Es importante que oremos cada uno por la vida de los demás. ¿Ok? Señor, te doy gracias por esta noche, Señor, por este estudio. Te doy gracias por la vida de mis hermanos y mis hermanas que han podido venir a tu casa, Señor, y oír tu palabra, Señor. Te pido, Señor, que nos dejes recibir, Señor. Señor, que si esta noche nuestros corazones han sido duros y fuertes, Señor, como piedras, Señor, te pido que tu palabra cale en lo más dentro de ellos, Señor, y te pido que esta noche, Señor, cambies nuestros corazones de piedra por unos corazones de carne, Señor. Que no solamente podamos oír, Señor, pero podamos escuchar tu palabra, Señor, que podamos hacer lo que tu palabra nos dice, Señor, que podamos rendirnos a ella, Señor. Te pido, Señor, que nos des la fuerza, Señor, de seguir caminando, Señor. Yo creo en tu palabra, Señor. Lo sé, Señor, que tú dices, Señor, que nunca me dejarás, Señor. Que siempre estás conmigo, Señor. Señor, yo creo en tu palabra que me dice, greater is the one living inside of me than he who is living in the world, Lord. Te pido, Señor, por la vida de los hermanos, Señor, de Honduras, Señor. Señor, tú los conoces, Señor. Tú los escogiste, Señor, desde antes de que hayas hecho el mundo, Señor. Tú los conoces, Señor. Tú tienes un propósito para ellos, Señor. Señor, tráelos de nuevo hacia ti, a tu caminar, Señor. Fortalécelos, Señor. Dales alas, Señor, como la águila, Señor. Dales fuerza, Señor, como un búfalo, Señor. Señor, te pido, Señor, que bendiga sus vidas, sus familias, Señor, su linaje, Señor. Pero, Señor, levántalo, Señor. Sácalo, Señor, de donde ellos están, Señor. Límpialo, Señor. Purifícalo, Señor. Bendícelo, Señor. Señor, también te pido que bendigas a las personas que nos ven por las redes sociales, Señor. A sus familias, Señor. Dales la oportunidad, Señor, que esta noche, Señor, sea la noche que tomen el primer paso en tu palabra, Señor. Señor, así como has traído a mis hermanos y mis hermanas a tu casa, Señor, así llévalas sanas y salvas a sus hogares, Señor. Béndece sus trabajos, Señor. Todo esto lo pido en el santo nombre de tu Hijo Jesucristo, Señor. Amén y amén. Dios los bendiga, hermanos y hermanas.